Sinaloa no para. Y lo que ocurrió en las últimas horas no es un hecho menor. Un ataque directo contra el secretario de Seguridad en plena operación federal. 3 elementos muertos y una ciudad que sigue siendo el centro de atención nacional e internacional. Rocha Moya renunció, pero las consecuencias de todo lo que rodea su salida apenas están comenzando. Quédate porque aquí te contamos los detalles. Esto es Noticia Fragmentada. El día de ayer, 7 de mayo, se vivieron horas de alta tensión en Culiacán. Todo comenzó con algo que ya se veía venir desde hace semanas: la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya. Una salida que llegó en medio de investigaciones que lo vinculan públicamente con irregularidades y que, lejos de cerrar el capítulo, abrió uno nuevo. Porque cuando un gobernador renuncia en ese contexto, lo que sigue no es calma. Lo que sigue es exactamente lo que vimos ayer. Las autoridades federales activaron de inmediato un operativo especial tras conocerse la renuncia. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue designado para coordinar ese operativo en persona, lo que ya de entrada indica el nivel de importancia que el gobierno federal le está dando a lo que ocurre en Sinaloa. No se mandó a un representante, fue el secretario directamente. La decisión de blindar el operativo se reforzó ante las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre la situación en la región. Desde Washington se han hecho señalamientos directos sobre Sinaloa y sobre la capacidad del gobierno mexicano para controlar lo que ahí ocurre. Esa presión externa metió una urgencia adicional que las autoridades no podían ignorar. García Harfuch trasladó personalmente a Rocha Moya a un cuartel de alta seguridad cuya ubicación exacta fue mantenida en reserva, incluso para algunos mandos locales, estrictamente por razones de confidencialidad operativa. Se tomaron todas las precauciones para que ese traslado no fuera rastreable. Una vez completado el traslado, el secretario se dirigió a un hotel en Culiacán para continuar con la coordinación entre autoridades estatales y federales. Ese hotel se convirtió horas después en el escenario del ataque. Un grupo armado llegó hasta las instalaciones y se produjo un enfrentamiento con los elementos de seguridad que acompañaban a García Harfuch. El saldo fue grave. 3 miembros del personal de protección perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Varios más resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a hospitales de la zona para recibir atención médica. El secretario García Harfuch resultó ileso, no presentó ninguna lesión y continúa sus actividades bajo un esquema de seguridad reforzado. Durante el enfrentamiento, los agresores dejaron un mensaje en el lugar antes de retirarse. Hasta el momento las autoridades no han revelado el contenido exacto de ese mensaje, pero su existencia ya es un dato que cambia la lectura del ataque por completo. Esto no fue una emboscada improvisada. Hubo inteligencia previa, hubo coordinación entre los agresores y hubo un objetivo claro. Y cuando el crimen organizado deja un mensaje tras un ataque de este tipo, no lo hace para informar, lo hace para advertir. Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que estaban desplegados en la zona iniciaron una persecución de inmediato al tener conocimiento de lo ocurrido. Como resultado, más de 4 presuntos participantes fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes. Otros lograron escapar y se encuentran siendo buscados activamente en este momento en distintos puntos de la ciudad. En paralelo, se realizan cateos en diferentes colonias y puntos estratégicos de Culiacán. Las autoridades revisan vehículos y domicilios que podrían estar relacionados con los hechos. Se espera que en las próximas horas se entregue información oficial sobre los avances de estos operativos, sobre las detenciones adicionales que pudieran producirse y sobre el contenido del mensaje dejado por los agresores. Un detalle que muchos están esperando para entender con más claridad a quién va dirigido y qué es exactamente lo que se está advirtiendo. Aquí en Noticia Fragmentada hay que hacer una pausa. Lo que pasó ayer en Culiacán no se puede leer como un hecho aislado. Hay que verlo en su secuencia completa. Rocha Moya renuncia. García Harfuch viaja a Sinaloa a coordinar su protección. Lo traslada y resguarda en un cuartel de alta seguridad con ubicación confidencial. Y horas después hay un ataque directo contra el propio secretario en el hotel donde continuaba operando. Esa cadena de eventos no es coincidencia, y si alguien todavía lo cree así, hay que replantear esa lectura. No hay elementos que vinculen directamente a Rocha Moya con este ataque, y eso hay que dejarlo claro desde aquí. Pero el contexto importa, y mucho. García Harfuch es una figura de alto perfil dentro del combate al crimen organizado en este país, y eso lo convierte en un blanco con historial. Ya fue objetivo de un ataque similar en el pasado.
Que vuelva a hacerlo justo en medio de una operación de esta sensibilidad y en una plaza tan caliente como Sinaloa, habla del nivel de tensión que existe en la región y de lo dispuesto que está el crimen organizado a enviarle mensajes directos al gobierno federal sin importar las consecuencias. Y eso nos regresa al mensaje que dejaron los agresores. Las autoridades no han dicho qué decía. Pero el hecho de que existiera un mensaje cambia la naturaleza del ataque. No fue una emboscada para eliminar al secretario, porque si esa hubiera sido la intención, el operativo habría sido diferente. Fue una demostración de capacidad, de alcance y de información. Una advertencia. Y eso es, en muchos sentidos, más preocupante que el ataque en sí mismo, porque significa que alguien sabía dónde estaba García Harfuch, en qué hotel, en qué momento. Y esa filtración, si es que existió, es un problema que va mucho más allá de lo que ocurrió ayer en Culiacán. Aquí en Noticia Fragmentada creemos que hay que ser directos con eso. Cuando el crimen organizado puede llegar hasta donde está el secretario de Seguridad en plena operación federal, la pregunta que hay que hacerse no es solo quién lo ordenó. La pregunta que hay que hacerse es qué tan comprometida está la información de inteligencia que maneja el gobierno en este tipo de operativos. Porque ese hotel, esa ubicación, ese momento exacto, alguien los conocía, y ese alguien no estaba del lado de las autoridades. Las instituciones han reforzado la presencia federal en toda la zona tras el ataque. Existe la posibilidad de que se active un código rojo de seguridad dependiendo de cómo evolucione la información de inteligencia en las próximas horas. Las familias de los 3 elementos caídos en cumplimiento de su deber ya están siendo atendidas y apoyadas por las autoridades correspondientes. Y desde aquí les mandamos un reconocimiento a esos elementos que estaban haciendo su trabajo y que pagaron el precio más alto. Sinaloa concentra en este momento 3 frentes simultáneos que no se pueden leer por separado. El primero es la salida de Rocha Moya y todo lo que implica hacia adelante, porque su renuncia no cierra el expediente, lo abre. Las investigaciones que lo vinculan con irregularidades no desaparecen con que deje el cargo y habrá que ver qué camino toma su caso en las próximas semanas. El segundo frente es la presión que llega desde Washington con las declaraciones de Trump que colocan al gobierno mexicano en una posición complicada frente a su propio margen de acción soberana. Responder a esa presión externa mientras se maneja una crisis de seguridad interna de esta magnitud no es una tarea sencilla. Y el tercer frente es este ataque armado en plena operación federal que escala la tensión a un nivel que no se veía en la entidad desde hace tiempo y que deja claro que los actores que operan en Sinaloa no están dispuestos a quedarse quietos mientras el gobierno federal mueve sus piezas. 3 frentes activos, un mismo epicentro, y la sensación de que esto todavía no llega a su punto más crítico. Y aquí Noticia Fragmentada quiere abrir el debate. ¿Qué tan expuesto está el gobierno federal cuando sus operativos en zonas de alta conflictividad se convierten en blanco directo del crimen organizado? ¿La renuncia de Rocha Moya realmente reduce la tensión en Sinaloa o simplemente cambia los nombres sin cambiar las estructuras que llevan años operando en esa plaza? ¿Y cuánto peso están teniendo las declaraciones de Trump en las decisiones de seguridad que se toman dentro del país cuando esa presión externa debería responderse con autonomía y no con reacción? Cuéntanos en los comentarios lo que piensas. Sus opiniones las leemos, las valoramos y son parte de lo que construye esta comunidad. Esto fue Noticia Fragmentada y nos vemos en el próximo video. Aquí siempre te mantendremos informado.